Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. En la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, desde el verso 11 hasta el 13, encontramos el relato sobre la confrontación que Pablo y Pedro tuvieron por motivos doctrinales. Pues Pedro no se encontraba actuando correctamente según Pablo. El pasaje dice lo siguiente: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Fin de la cita. Esto ocurrió hace 2000 años, en el siglo primero de la era cristiana. Vengamos ahora al siglo XXI. Paula White Cain es una figura central en el círculo íntimo de Donald Trump y ha sido descrita frecuentemente como su guía espiritual o su pastora personal. La relación de esta teleevangelista con el actual presidente de los Estados Unidos comenzó en 2002, cuando él la contactó tras verla en su programa de televisión Paula White Today. Según relatan ambos, Trump quedó impresionado por su capacidad de comunicación y su mensaje. White es una de las exponentes más visibles del Evangelio de la Prosperidad, el cual sostiene que la bendición de Dios se manifiesta a través de la salud física y muy especialmente de la riqueza material. Además, enfatiza el poder del pensamiento positivo y la palabra hablada, decreto positivo le llaman algunos, para reclamar, entre comillas, bendiciones divinas. Y obviamente no podía ser de otro modo. Esta visión sintonizó perfectamente desde el principio con la mentalidad empresarial de Donald Trump, ya que vincula el éxito económico con el favor espiritual. En su narrativa de vida de superación personal, White habla abiertamente de traumas infantiles y dificultades económicas pasadas, lo que genera una conexión empática poderosa con su audiencia, técnica común en el liderazgo carismático en concordancia con personajes como Cash Luna, Guillermo Maldonado, etc. Su segundo apellido, Caín, no vayan a pensar mal, obedece a que está casada con Jonathan Cain, tecladista de una banda de rock. Lo demás es pura coincidencia. Mientras que el discurso de figuras como Paula White se centra en la teología de la gloria terrenal, el verdadero cristianismo se fundamenta en lo que los teólogos llaman la teología de la cruz. Bajo el evangelio de la prosperidad, el sufrimiento y la pobreza son vistos como una falta de fe, como un ataque demoníaco o un bloqueo que puede ser superado para alcanzar la bendición material. La meta es la victoria terrenal. En contraste, Jesús advierte constantemente sobre la relación con el dinero, el dios Mamón. Y en Lucas 12:15 dice: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por su parte, el apóstol Pablo es el exponente del contentamiento en la precariedad. Y en Filipenses 4, versículos 11 y 12 dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, así en la abundancia como en el hambre. Para Pablo, el sufrimiento no es un fallo del sistema, sino un vehículo de formación del carácter, la hipomoné o perseverancia. Para que quede más claro aún, la caridad en los evangelios es exocéntrica, dar al necesitado sin esperar retorno, mientras que la semilla es egocéntrica, dar para recibir más. Desde un análisis psicológico, la semilla opera bajo un esquema de condicionamiento operante, donde el creyente busca una recompensa tangible, transformando la fe en una inversión financiera. Esto es lo que predica White.
¿Es esto verdadero cristianismo? Para mí, al menos no. ¿Han escuchado que Paula White se refiere a Trump como el ungido de Dios? Y lo tiene bien convencido, porque en la mente de alguien como él, esto le suena a música celestial. La intersección entre la narrativa del elegido, entre comillas, de Paula White y el síndrome de Ibris crea un ecosistema psicológico y político particularmente complejo. En esta dinámica, la validación teológica no solo actúa como un apoyo moral, sino que funciona como un catalizador que potencia los rasgos de personalidad del líder. El síndrome de Ibris que sufre Donald Trump y del cual hemos hablado en otras ocasiones, se caracteriza por un cambio de personalidad tras alcanzar una posición de gran autoridad, produciéndose una pérdida de realidad en la cual el líder empieza a ver el mundo como un escenario para ejercer su poder y buscar la gloria. Él cree que sus intereses y los de la nación, o el plan de Dios, son idénticos y siente que no debe rendir cuentas a sus iguales ni a las leyes terrenales, sino, en el peor de los casos, únicamente a la historia o a Dios. En el mensaje del Evangelio de la Prosperidad, el líder es visto como un ungido, con una autoridad casi incuestionable, a menudo rodeado de lujos que validan su mensaje. Ergo, si el líder es rico, su Dios es efectivo. Pero el apóstol Pablo advierte específicamente contra aquellos que ven la piedad como una fuente de ganancia. En Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 5, Pablo critica a los hombres de mente corrupta que toman la piedad como fuente de ganancia, instando a alejarse de ellos. El modelo de liderazgo predicado por Paula White genera una asimetría de poder que facilita el abuso emocional o patrimonial, alejándose del modelo de liderazgo de servicio enseñado por Jesús en el lavatorio de los pies que leemos en el Evangelio de Juan capítulo 13, desde el versículo 4 hasta el 17. Desde la óptica del fanático del líder, el peligro radica en que el seguidor deja de evaluar los resultados de la gestión y pasa a una fase de devoción mística. Si el líder falla, no es porque sea incompetente o esté equivocado, sino porque está siendo atacado por las fuerzas del mal, lo que genera una polarización social casi imposible de resolver mediante el diálogo. Por esa razón, no es de extrañar que ciertas personas con cierta inteligencia y formación académica sintonicen con personajes que para otros es manifiestamente errático y hasta ridículo. El peligro de que figuras como Paula White se conviertan en el referente público de la fe es que provocan una distorsión perceptiva masiva. Cuando la sana doctrina que históricamente ha buscado la verdad, la justicia y el consuelo del afligido es suplantada por una narrativa de éxito material y poder político, los riesgos son profundos tanto para la institución como para la psique colectiva. Si el exponente más visible de la fe es percibido como alguien que comercializa la espiritualidad o alimenta la soberbia, ibris de un líder, la mente colectiva aplica ese juicio a toda la institución. Se pierde la capacidad de la iglesia para ser un hospital de almas, pues si la fe solo sirve para ganar dinero o elecciones, deja de tener respuestas para el que sufre, el que fracasa o el que busca sentido en la finitud. Se fomenta una masa social fácil de manipular, no solo en lo religioso, sino en lo político. Una persona acostumbrada a no cuestionar la promesa de bendición de un pastor será igualmente incapaz de cuestionar las promesas populistas de un líder político. Mientras mediante en el discurso de prosperidad se enfatiza el poder de la palabra hablada, de la declaración positiva, positive confession, dando al creyente un falso derecho legal, entre comillas, para exigir bendiciones, los evangelios por su parte nos enseñan una cosa totalmente distinta. Así, por ejemplo, la oración modelo, el Padre Nuestro, que todos sabemos,
y la agonía de Getsemaní presentan la subordinación de la voluntad individual a la voluntad superior del Padre Celestial, como en el Evangelio de Lucas capítulo 22, verso 42, donde se encuentra la exclamación de Jesús: no se haga mi voluntad sino la tuya. Desde la psicología clínica, es evidente que el discurso de White ofrece una gratificación inmediata y una sensación de control sobre el destino, lo cual es altamente seductor para el aparato psíquico de quien no conoce realmente a Dios. Y el contraste con los textos paulinos revela una discrepancia fundamental. Pablo ofrece una resiliencia basada en la aceptación de la finitud y la debilidad, mientras que White ofrece una omnipotencia delegada a través de la transacción. Por cierto, esta comercialización de la fe podría ser analizada bajo la figura de fraude o estafa en un contexto legal. En el derecho penal ecuatoriano, por ejemplo, para que exista el delito de estafa, se deben cumplir concurrentemente varios elementos. Si analizamos el acto de solicitar una semilla, entiéndase dinero, bajo promesa de bendición, el encuadre sería el siguiente. El engaño, que es el mecanismo, sería el núcleo del tipo. El sujeto activo debe simular hechos falsos o deformar la realidad. Y aquí surge la duda legal. ¿Es una promesa de retribución divina, una deformación de la realidad o una creencia subjetiva protegida? El error. El engaño debe inducir a la víctima a una concepción errónea de la realidad. En el caso de Paula White, el error consistiría en creer que existe una relación de causalidad mecánica y garantizada, por cierto, entre el pago y el beneficio económico futuro. Acto de disposición patrimonial. Aquí la persona entrega el dinero voluntariamente, pero con el consentimiento viciado por el error previo. Perjuicio y provecho. Existe un menoscabo en el patrimonio del fiel o del adherente o del creyente y un enriquecimiento del líder o su organización. Hago un paréntesis para aclarar que lo que analizo no se limita a lo que predica Paula White allá en Estados Unidos, pues lo mismo están predicando otros pastores en el propio Estados Unidos y en otras partes del mundo, incluyendo en nuestro país, el Ecuador. Pero volvamos a la teoría de la estafa. El punto clave no es el qué se dice, sino el cómo se induce el estado mental del donante. En derecho civil y penal, el consentimiento debe ser libre y espontáneo, sin coacción moral, pues si el discurso utiliza el miedo como el castigo divino, la maldición generacional, etcétera, para obtener el dinero, podríamos hablar de una forma de coacción, ya que el miedo anula la libertad de elección. Adicionalmente, habría indefensión psicológica de la víctima creyente, ya que muchos seguidores se acercan en estados de crisis existencial o desesperación económica, esto es, en un estado de vulnerabilidad. Y, jurídicamente, aprovecharse de la vulnerabilidad para obtener un beneficio patrimonial es un agravante en nuestra legislación y en muchas otras del mundo. El gran obstáculo para procesar estas conductas es la libertad de creencia y de religión, que suele interpretarse de forma demasiado amplia y extensiva, que el Estado evita calificar la veracidad de una promesa espiritual. Pero el análisis legal puede cambiar cuando se demuestra que el mismo líder no cree en lo que predica y utiliza la estructura religiosa exclusivamente como una fachada para el lavado de activos o el enriquecimiento ilícito. Y se podría argumentar que la comercialización de la fe es un fraude de ley, en el cual se utiliza una norma de cobertura, que es la libertad de culto y las donaciones sin fines de lucro, para alcanzar un resultado prohibido o ajeno al espíritu de la ley, el lucro mercantil personal y la evasión de controles financieros. Metafóricamente hablando, esperemos que un día no muy lejano se puedan ajustar las clavijas de la guitarra. La importancia de este mensaje es proteger la sana doctrina y defender la imagen de la Iglesia, pues la tendencia generalizada podría dar lugar a un juzgamiento injusto donde la gente no pueda diferenciar entre la sana doctrina y la doctrina torcida de Paula White.
Existe un fenómeno llamado efecto halo, el cual es uno de los sesgos cognitivos más persistentes y dañinos en la formación de la opinión pública. Ocurre cuando una característica prominente de un individuo tiñe o mancha la percepción de todo el grupo al que supuestamente pertenece o se identifica, pues las masas no tienen el tiempo ni la formación para estudiar las diferencias entre un presbiteriano, un luterano, un bautista o un pentecostal, etcétera. Y al ver a Paula White en la Casa Blanca bajo la etiqueta de pastora, entre comillas, el cerebro del observador externo crea una categoría universal. Líder religioso igual búsqueda de poder y dinero. Al estar cerca de Trump, la imagen de White se funde con la del mandatario. Si el mandatario es polémico, la fe que ella representa es automáticamente percibida como una herramienta de manipulación política, desprestigiando a quienes buscan una fe apolítica y mística. Lograr que la opinión pública diferencie entre una corriente específica y la totalidad de una fe milenaria es un desafío de comunicación estratégica, de educación crítica y de transparencia institucional. Callar ante heréticas enseñanzas es convertirse en cómplice del mal y por el contrario, cuando se fomenta el estudio directo de las fuentes, es decir, los evangelios, frente al discurso de los falsos guías espirituales, el fiel comprende la teología de la cruz, que es resiliencia en la debilidad, no compagina con el evangelio de la prosperidad, y este se revela automáticamente como una anomalía. No basta con no ser como ellos, es necesario explicar públicamente las diferencias. Cuando figuras como Paula White emiten declaraciones extremas, las instituciones académicas y eclesiásticas serias deben publicar comunicados aclaratorios que fundamenten por qué esas posturas no representan la doctrina protestante clásica. Para marcar distancia de manera quirúrgica es necesario señalar las patologías doctrinales que la separan del protestantismo histórico y de las enseñanzas paulinas. Primero, la exégesis versus la eisegesis. Denominaciones serias practican la exégesis, es decir, extraer el significado del texto bíblico respetando su contexto histórico y gramatical. White, por su parte, practica la eisegesis, que es insertar sus propias ideas o deseos en el texto, por ejemplo, tomar promesas hechas específicamente en el Antiguo Testamento a Israel sobre la tierra de Canaán y aplicarlas literalmente a la cuenta bancaria de un fiel en el año 2026. Segundo, la soberanía de Dios versus el determinismo humano. La sana doctrina dice que Dios es soberano y actúa según su voluntad, que a menudo es inescrutable. Dice, por ejemplo, mis caminos no son vuestros caminos. White, por su parte, propone una divinidad que debe reaccionar ante la acción humana. Si el fiel declara o siembra, Dios está obligado legalmente a cumplir. Esto no es fe en términos antropológicos ni bíblicos, es magia, donde el rito busca controlar a la deidad. Tercero, el concepto de gracia, sola gratia. La sana doctrina indica que es un regalo inmerecido que no se puede comprar ni ganar. White, por su parte, en su discurso, es esencialmente mercantilista. La bendición se convierte en un producto que se adquiere mediante la semilla, dinero. Esto es una regresión a la venta de indulgencias que precisamente dio origen a la Reforma Protestante, separándola del catolicismo. Llegado a este punto, esperando que Dios haya abierto vuestro entendimiento, los invito a orar. Señor, fuente de toda verdad y sabiduría, te pedimos que concedas a nuestra mente la claridad para discernir entre la verdadera fe y la codicia disfrazada de piedad. Guarda nuestro corazón de la soberbia del poder y de la ilusión del éxito material, para que nunca busque usarte como un medio para nuestros propios fines, sino disfrutarte como el fin último de nuestra existencia. Permite, oh Señor, que nuestra palabra sea escudo de la justicia y no instrumento del engaño. Danos la humildad para acompañar la fragilidad humana
sin pretender una omnipotencia que no nos pertenece. Ayúdanos a hacer luz en medio del efecto halo que confunde a las masas y que nuestra vida sea un testimonio de esa sana doctrina que encuentra su sentido en el servicio, en la integridad y en el descanso de saber que solo en ti nuestro corazón estará tranquilo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.